Bueno, hermanos, vamos a darle continuidad al tema en el que hemos estado en estos últimos meses, con la diligencia y con la seriedad que el Señor quiere que le pongamos, y es estableciendo en nuestro corazón un fundamento. Ese fundamento es Cristo, Cristo mismo, sabiendo que si esta roca no es reconocida, pues mucho menos vamos a poder pararnos sobre ella. Como dice el Señor, dice que toda casa edificada sobre la roca, y bueno, puede ser una casa en lo natural, pero yo quiero llevar a la iglesia, y podría parafrasear que toda iglesia edificada sobre la roca, la cual es Cristo, cuando vengan los días malos, esa iglesia, esa casa va a permanecer. Entonces la fe que es apostólica, es la fe de Cristo, la que el Señor le dio a los apóstoles y les mandó enseñar a guardar, tiene un fundamento. Es muy amplia, pero los aspectos fundamentales que son reconocidos en la carta a los Hebreos, esos aspectos fundamentales son como la leche natural para un niño. O sea, son de vida. Así como un niño necesita la leche para crecer en sus primeros días o meses, asimismo nosotros necesitamos también la leche espiritual no adulterada, porque está garantizado que nos va a dar el poder suficiente para dar los primeros pasos en Cristo. No se trata de salir a correr, a hacer muchas cosas, porque en la carne eso es lo que queremos hacer. Llegamos al Señor y ya queremos convertirnos en los Mesías, en los salvadores del mundo. ¿Y será que Dios no quiere salvar al mundo? Por supuesto que sí, pero Dios no está corriendo. Dios esperó 30 años para decirle a su hijo, hijo, a partir de ahora comienza tu ministerio. Entonces 30 años tuvo que esperar el Señor, en paciencia, siendo formado, conociendo mejor el estado en el que el mundo se encontraba, para ser perfectamente conscientes del ministerio al cual Dios le estaba llamando. Y ese ministerio era la salvación del mundo. Entonces, en 3 años y medio hizo mucho, pero porque se preparó 30 años. Y nosotros tenemos una preparación de algunos meses o de unos pocos años y ya queremos salir a hacer la obra. No me parece justo. Aunque es deseable, no me parece justo. La historia de la iglesia, después de 2000 años, lo que ha demostrado es que de la carrera no queda sino el cansancio. Lo que las cartas a las iglesias de Apocalipsis nos muestran es que de 7 iglesias, 5 son duramente reprendidas, o sea, la mayoría.
Dos no son reprendidas, pero solamente una es alabada. ¿Y por qué es alabada? Porque el Señor dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para guardar la palabra, cosa seria, pues hay que primero conocerla y luego ponerla por obra. Porque la palabra del Señor no es para que nos jactemos o nos envanezcamos de tener mucho conocimiento o datos, sino que la palabra del Señor produce en nosotros un querer. Tiene esa facultad o ese poder de generar una vida santa, una vida que es en Cristo, una vida que produce una actividad, y esa actividad es una actividad santa, es la actividad de Cristo en nosotros, es el hacer de Dios, pero que viene como consecuencia de conocer a Dios, de conocerlo. Para conocerlo hay que sentarse a oírlo. Y yo creo que los apóstoles pasaron más tiempo sentados oyendo que haciendo. Después sí, después Él los envió. Los envió. Después de la resurrección, Él sopló el Espíritu en ellos y ya entonces el Señor sabía que tenía hombres nuevos, nacidos del Espíritu, con los cuales se podía trabajar. 10 días después de haber ascendido a los cielos, el Espíritu Santo descendió como con lenguas de fuego y fueron bautizados en el fuego del Espíritu, en el poder de Dios. Ahora sí, entonces, con el suministro del Espíritu en el Espíritu, pero con el poder de Dios sobre ellos, ya estaban capacitados para salvar el mundo. Cosa que comenzaron desde Jerusalén. Fue un proceso, poco a poco, paso a paso. Ellos no salieron a predicar el Evangelio por todo el mundo, sino que primero se establecieron como iglesia, comenzaron a perseverar, comenzaron a ver la vida de resurrección en ellos, que les enseñaba lo que era la adoración a Dios. ¿Cómo era que se iba a adorar a Dios en el Espíritu? Tal y como Jesús le había hablado a la samaritana. Porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya el Padre estaba colocando una raya hasta aquí. A partir de aquí, las condiciones van a cambiar. Ya no quiero que ustedes me vengan a adorar en una casa edificada por el hombre, sino que ustedes me adoren en una casa edificada por mi Hijo, por el Espíritu. Sí, una casa que tiene una conexión celestial por medio del Espíritu, pero tiene una conexión terrenal por medio de la carne. Porque no somos ángeles, no somos espíritus, aunque tenemos el Espíritu, sino que estamos en carne, y como estamos en carne, somos como una antena que conecta el cielo con la tierra. Entonces la iglesia es gloriosa en ese aspecto, en el aspecto de ser la morada del Dios de gloria y también en ser el cuerpo funcional de Cristo. Ahora Cristo quiere hacer con nosotros lo que hizo en el pasado
con su propio cuerpo, el que llevó a la cruz, y el que después de la resurrección ahora se dispensa en nosotros para que nosotros lleguemos a ser la plenitud de Él. Porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto hay de Dios en Cristo? Todo. ¿Cuánto hay de Cristo en la iglesia? Todo. Todo. Pero ese es el aspecto profético. Para que llegue a ser la realidad, debemos edificar. Debemos edificar la casa. Porque un niño, aunque es hijo, todavía no tiene la madurez para recibir encargos. No tiene responsabilidades aún, no se le pueden dar responsabilidades, porque es niño. Entonces, así mismo la iglesia. Cristo no le puede encomendar un trabajo, porque ella es niña. Pero si la iglesia madura, entonces el Señor tendrá una verdadera ayuda idónea, con la capacidad de representarle y de ser su cuerpo, donde Él es la cabeza. Entonces esa unidad indivisible, cabeza, cuerpo, es una maravilla. Ese es el hombre nuevo, el hombre corporativo. Es un cuerpo, pero con cabeza, ¿no? No es un cuerpo sin cabeza. Y tiene que tener cabeza, y que sea Cristo, que no sea el hombre. Porque donde llegue a ser el hombre, la cabeza de la iglesia, entonces tendríamos una iglesia a la imagen del hombre y no a la imagen de Dios. Una iglesia que no entiende a Dios, sino que busca entender las cosas según la visión humana. Tristemente a eso se llega, por una predicación falsa, por un evangelio falso, un evangelio que no apunta a Cristo, cabeza, sino que apunta al hombre, humanismo. Digo todo eso porque ese es el resultado de la falta de fundamento. Cuando no se tiene un fundamento, entonces no se puede edificar algo que sea conforme al fundamento. Si el fundamento es Cristo, pues lo que se va a edificar es conforme a Cristo. Si la raíz es Cristo, entonces el árbol que va a crecer y los pámpanos y el fruto van a ser de acuerdo a esa semilla que se sembró y que sacó raíces y emergió un tallo y luego ramas y fruto. Estamos hablando de la palabra de Dios, Cristo. Bien, aquí el escritor de Hebreos lo quiere mostrar como un fundamento. Y por eso hemos hablado tanto de la necesidad de un fundamento para la edificación de una casa, la iglesia. Es un aspecto espiritual, pero para poderlo entender, pues existen como estas comparaciones, estos paralelos, estas analogías. Hemos venido hablando con la diligencia y la paciencia que el Señor pues nos quiere enseñar para no correr, del arrepentimiento de las obras muertas, entendiendo que sin arrepentimiento pues no hay comienzo de vida cristiana. Y las obras muertas pues son las obras que el hombre hace sin Cristo, las que hace más para el hombre que para Dios. Pero ahora sabemos que ya que Cristo ha resucitado de entre los muertos y se nos ha dado el espíritu de resurrección, entonces no hay disculpa. Debemos andar en vida nueva. Debemos andar en ese espíritu. Ese mismo espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que está en nosotros.
que tiene el poder y la capacidad de resucitar todo lo que está muerto y de darle vida, pero vida en Dios, ya no la vida en Adán. No, Dios no quiere que andemos en Adán, quiere que andemos en el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es la iglesia. Entonces todo está como centrado en la iglesia. Claro, Cristo es la centralidad, pero ¿con qué fin? Con el fin de que a partir de allí nosotros podamos edificar una casa, edificar la iglesia. Y bueno, yo no me voy a cansar de repetir y de repetir algo que algunos podrán decir: hermano, usted lleva 1.000.000 de veces diciendo lo mismo. Sí, está bien. ¿Será que si lo digo es porque soy muy repetitivo o porque todavía ese concepto no nos ha amanecido? Es necesario que nos amanezca. Es necesario que lo veamos con la claridad que el Espíritu nos quiere dar. Porque en la medida que veamos esto, que tengamos esa visión celestial, como la tuvo el apóstol Pablo, creo que no vamos a desviar nuestra mirada de la visión. Vamos a mantener clarísima en nuestro caminar hacia el cumplimiento de esa visión. Porque estos hombres, como nosotros también, algunos religiosos como Pablo, en cuanto a la ley, irreprensibles, los títulos que Pablo podía sacar a fin de gloriarse a sí mismo eran enormes, los mejores. ¿Pero qué dice él de eso? Eso es basura, porque no me van a permitir conocer a Cristo en el poder que hay en su resurrección, o sea, en vida nueva. Si nos vamos a quedar hablando del pasado, gloriándonos de las cosas que hicimos o no hicimos, la verdad es que no nos ha amanecido Cristo todavía. Todavía estamos ciegos, no hay visión. Entonces el apóstol ora para que el Espíritu Santo nos abra los ojos, nos dé visión, podamos ver. Y la epístola a los Efesios comienza así. Comienza con un fervor del apóstol que está viendo él, pero también está viendo que los otros no ven. Entonces él quisiera que la iglesia viera lo que hay que ver. Porque si nosotros viéramos lo que él ve, entonces quizás hubiéramos tomado las decisiones que él tomó algún día. Todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Creo que la vida de estos hombres, para los demás hombres, insignificante. Qué locos estos hombres. Qué locos. Cómo abandonaron las cosas que tenían para ir allí como mendigos, porque pensaban que eran mendigos. Claro, como no andaban con dinero, andaban con lo justo, pero tenían todo lo necesario, porque el Señor nunca, jamás los abandonó. Y como el Señor sabe qué es lo justo, entonces, ¿qué es lo justo? Lo necesario, ni más ni menos, ni más ni menos. Dios es justo y da lo justo. Nosotros somos injustos y a veces tenemos lo injusto. O tenemos menos de lo que necesitamos, o tenemos más de lo que necesitamos. Pero cuando confiamos en el Señor y dependemos de Él, podemos caminar hasta los confines del mundo
sabiendo que Él nos va a sustentar. No solamente nos va a dar lo necesario, sino que nos va a defender de los enemigos de la iglesia. El principal de todos, Satanás, que es un ser espiritual, que está en medio de nosotros ahora. No sé si él mismo o haya mandado a alguno de sus lugartenientes para que le soplen y le digan, ve, allá están esos de la ciudad de Cali en estos asuntos. Y es que están en este proyecto. Pobrecitos. Pobrecitos, es que no conocen la historia. Claro, así son los espíritus enemigos de la iglesia, pobrecitos. Eso que está tratando de edificar, eso no se le va a sostener. Los enemigos de la iglesia no tienen fe. No creen que Dios con muy poquito hace muchas cosas, pero ha hecho el universo de la nada. Entonces, para Dios no es complicado. Para nosotros sí, pero para Dios no. Dios lo que quiere es que tengamos por lo menos una fe que tenga el tamañito de un granito de mostaza. Y con eso es suficiente para que Él lo haga todo. Entonces, hermanos, la fe no viene a menos de que oigamos. La fe no viene a menos de que recibamos las semillas necesarias. ¿Para qué? Para cambiar nuestras maneras de pensar, que traerán como resultado distintas maneras de obrar, conforme a las semillas que hemos recibido. Entonces, la operación de nosotros en Cristo, la operación ya es lo que hacemos en Cristo, es el resultado de la palabra que hemos recibido y hemos guardado. Cuando venga el día de hacer. Mientras tanto, pararnos sobre el fundamento. Y lo primero que hay que hacer es dejar todo aquello que impide que la vida cristiana se dé. Obras muertas, acciones que no proceden de la palabra, proceden de lo que a mí me parece que puede hacerse. Entonces hay mucho ese opinar, ¿será que sí, será que no, que es que a mí me parece así? Pero es que no, en la iglesia no es a mí me parece así, en la iglesia es venga a ver cómo es que el Señor dice. Eso es lo que hay que hacer. La iglesia es el hacer conforme a la palabra. Todo lo que se haga fuera de ese marco, donde está la vida, donde está la luz, es tinieblas. No podemos caer en esa trampa. Entonces el fundamento tiene unos linderos. Y esos linderos siempre serán la palabra de Dios. Y esos linderos además tienen un fondo. Y ese fondo es la palabra de Dios, profunda, muy profunda. Y cada uno tiene algo conforme a lo que el Espíritu le ha revelado. Algunos hermanos más profundos que otros. Y otros muy superficiales todavía. Pero la idea es que lleguemos al fondo, a la profundidad, donde está la roca sobre la cual se pone el fundamento. Entonces es como una roca, que es Cristo mismo, sobre el cual se pone un fundamento que son los apóstoles y profetas, que toman de Cristo y dan lo que tomaron de Cristo. Entonces está Cristo, la roca, y el fundamento, los apóstoles y profetas. No o, sino y. ¿Y ese fundamento? Bueno, es en lo que hemos estado. Y le hemos estado dando y le hemos estado dando a fin de que nuestra mente conectada con el corazón
tenga ya una certeza de lo que es, para que no nos vamos a desviar tan fácilmente. No, porque nos podemos desviar. Nos podemos desviar. Sí. Hay vientos de doctrina. Cosas que se dicen aquí, cosas que se dicen allá. Internet. Aparecen unos hermanos enseñando y otros hermanos enseñando. Entonces, uno tiene que aprender a juzgar lo que en el Internet está. Yo sé que los hermanos ya han adquirido una capacidad de discernir y de saborear y de saber, cuando prueban, si eso procede del espíritu o procede de los demonios. Porque yo creo que no vamos a querer comer la comida de los demonios. ¿O sí? No, yo creo que no. Queremos comer Cristo. Cristo tiene un sabor especial. Un sabor a muerte. Mucho engaño. ¿Ah? Hay mucho engaño. No, hay mucho, sí. Pero digo que Cristo tiene un sabor especial, ¿no? Sí, A muerte. Porque nos va a llevar siempre a morir. A morir, a las obras muertas. A morir a nosotros mismos. Nos va a despertar el espíritu que ha sido puesto en nuestro espíritu. No el Espíritu Santo que está despierto, sino nuestro espíritu regenerado, que a veces puede estar adormilado por estar oyendo las enseñanzas que no son. Entonces las enseñanzas que no son, lo que hacen es que oprimen mi espíritu. Y mi espíritu oprimido, entonces, como con la sensación de que no tiene, de que está atado, no puede funcionar bien. Pero siempre la palabra de Dios lo que va a producir es un avivamiento, va a producir un desatar, un deseo, va a poner en nosotros un querer involucrarnos con el Señor, porque ese es el Señor que le habla a la novia, y la novia entonces se enamora del Señor y quiere seguir al Señor. Pero cuando es el otro el que habla, entonces la novia lo que va es a oprimirse, porque la novia no oye sino a su Señor. Amén. La iglesia no debe oír sino a Cristo. Entonces ese es esto, ¿no? O eso es esto, este fundamento tan importante, que luego viene, luego del arrepentimiento. Bueno, me he arrepentido, como lo hemos comentado aquí muchas veces, y entonces, ¿de qué voy a vivir? Porque antes vivía de algo, antes tenía estas ideas, estos pensamientos, estas creencias, y allí yo me agarraba. Entonces, ¿ahora de qué voy a vivir? Bueno, vamos a vivir de la palabra de Dios, que es la fe en Dios. No vamos a poner sino nuestra confianza en el único y verdadero. Entonces toca alimentarse de la palabra de Dios. Fíjese que el fundamento, aunque parece algo como sencillo y fundamental, tiene mucha profundidad. Porque si vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y la fe tiene que estar allí, entonces imagínense cómo va a llegar a ser. Pues profundo. Como es profundo Dios mismo. Entonces la revelación va penetrando, la luz va penetrando y va llenando, lo va llenando todo. En la medida en que nuestra fe va aumentando, nuestra actividad se hace más plena. Va a haber más confianza, va a haber menos temor. Vamos a caminar como sobre las aguas, sin miedo. ¿Cierto, hermana Holanda? La fe es importante. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y por eso el capítulo 11
11 de la epístola a los Hebreos nos muestra a unos testigos que fueron los antiguos que tuvieron fe, desde Abel, pasando por Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, hombres poderosos en la fe, hombres que fueron llamados a salir de sus tierras, dejarlo todo, ir a donde Dios les mostraba. ¿Y a dónde les mostraba? Sígueme, suficiente. ¿Cuál era el lugar? Sígueme. Porque para donde va Dios es para donde hay que ir. Pero yo no me puedo adelantar y decir, no, Carmine, yo voy más rápido que Dios, entonces, Dios, sígueme. Y avala, por favor, todo lo que yo voy a hacer en este caminar. Y en el siguiente paso me voy a tropezar. Y me voy a tropezar y me voy a tropezar hasta que me doy cuenta que si yo no sigo a Dios, yo no voy a terminar frustrado. Seguimos a Dios entonces, por la fe. Por la fe. No por vista. No porque alguien me dijo. No porque alguien me mostró. No por los milagros. No, pues Satanás también hace milagros. Entonces no podemos ser engañados, dejarnos engañar por las cosas que de pronto Satanás usa para desviarnos. Necesitamos la fe en Dios. ¿Sí? Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y eso pues nos habla de la doctrina de los apóstoles. La palabra que está aquí, los apóstoles, que hablaron de Cristo para que nosotros pusiéramos la fe en Cristo. Si no, nos hubieran hablado de Moisés, pero ellos no hablaron de Moisés, aunque sí enseñaban que Moisés había vivido y que Dios había usado a Moisés, pero ya ese tiempo había pasado. Dios ahora había hecho con el mundo un nuevo pacto. Al principio hizo un pacto con los israelitas, con una nación, con un pueblo, en el desierto, en Sinaí, tablas, cosas que se dieron para Israel. Y no estaban las naciones allí, solamente Israel. Pero es que Dios no estaba mirando solamente a Israel, Dios está mirando al mundo entero. Pero para que llegue el tiempo de las naciones, tienen que pasar muchas cosas. Y una de las cosas que tienen que pasar es el mismo fracaso de Israel. Así como el hombre fracasó, Israel también como un pueblo fracasó. Para que no pusiéramos nuestra confianza en nada que no fuera Dios. Entonces viene el Hijo de Dios y allí las cosas cambian. Se abre la puerta para el mundo entero. Puerta cerrada incluso para Israel. Pero la sangre de Jesús abre la puerta. Quita la pared de separación que había entre judíos y gentiles y permite que se abracen como hermanos, como un solo pueblo, para seguir ¿a quién? A Cristo. Sí, no a Moisés, sino a Cristo. O sea, a seguir la fe. Porque si nos vamos entonces a liar con los judíos nos van a decir, camine, venga, sigamos a Moisés. ¿Ya se circuncidó? No. ¿Hay que circuncidarse? Claro. Porque si no te circuncidas ni sigues a Moisés, entonces ¿cómo vas a ser salvo? Eso era lo que decían algunos que pretendían seguir a Jesús. No estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo los hombres. Estaban siguiendo mandamientos de hombres. Y hubo luchas al principio. Las luchas debieron haber sido feroces. Unos jalaban hacia Moisés y otros jalaban hacia lo que Pablo les enseñaba. Y en esas luchas el cuerpo se desgarró, se mutiló.
Y ha permanecido así, mutilado, por siglos. Donde lo único que ha quedado del cuerpo somos nosotros los gentiles. Y los judíos desaparecieron. Digo yo, quizás el Señor los silenció para que no siguieran haciendo daño. Porque la tendencia de ellos era llevarnos a Moisés. Entonces sacar a un judío que se convierte a Cristo, sacarlo de sus costumbres, es una cosa bien compleja. Bien compleja. Pero dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos tengamos una misma mente, un mismo sentir, corazón, unánimes. Estemos juntos, judíos y gentiles juntos, en un mismo lugar, hablando un mismo lenguaje, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del Espíritu. No el lenguaje de Babilonia, confusión, sino el lenguaje de Cristo. Solo el lenguaje de Cristo puede unir a las naciones, a los pueblos. Necesitamos ese idioma, que es celestial, no es terrenal, porque las lenguas son terrenales. Entonces algunos dicen que no, que las lenguas son las lenguas aquí que se pueden aprender. ¿Y sabe quiénes dicen esos? Los que no tienen lenguas, los que no han recibido el don de lenguas. Entonces ellos, como no lo tienen, porque el Espíritu no se lo da a todo el mundo, entonces dicen que no, que esas no son lenguas. Que las lenguas que hablan otros, eso no deben ser lenguas, eso son cosas allí que se inventan. No, es un lenguaje celestial. Es un lenguaje espiritual. Y el que lo tiene, gloria a Dios que lo tiene. Pero dice que no es para edificar la iglesia, sino para edificarse a sí mismo. Para nuestra edificación. Entonces hay algo en ese lenguaje que es espiritual y edifica no el alma, edifica el espíritu. Porque el alma, en el alma está, bueno, algo que registra y dice, sí, ese es inglés. Ah, pero yo no entiendo inglés. Háblame en español, hermano, porque inglés no entiendo. Ah, hermano, claro, te hablaré en español. O usemos un traductor que traduzca del inglés al español. Entonces están los traductores porque algunos hermanos hablan en un lenguaje que no es entendido, entonces el traductor les ayuda a entender. Pero las lenguas no se traducen, se interpretan. Se interpretan. Es una interpretación que es del espíritu. No es como traducir un lenguaje. Mamá, en inglés, mother. ¿Y en alemán? No sé. Bueno, Mutter, algo parecido. Pero ¿cómo se dirá mamá en las lenguas del espíritu? No tengo ni idea. Porque el lenguaje del espíritu es un lenguaje tan especial que, como yo lo interpreto, es que el Señor me puede decir 1.000.000 de cosas en un instante. Me descarga una cantidad de cosas en un instante que solamente tiene un lenguaje para hacerlo. Y es el lenguaje de su revelación a mi espíritu. ¿Cómo interpretarlo? Pues eso también es algo misterioso, pero existe. Interpretar eso. Entonces, gloria a Dios por las lenguas y los hermanos que no las tienen, orarle al Señor para que el Señor les dé las lenguas. Eso pues se puede llegar a tener. Porque es eso, hermanos. Hablando de los dones espirituales. Y que están incluidos en la fe. O sea, en el conocimiento de todas las cosas que son de Cristo para la iglesia. La doctrina de los apóstoles, que pasan por allí, pasan por todo esto. Entonces, si la fe no se enseña completa, nos vamos a quedar incompletos.
Y una de las enseñanzas de la fe son los dones espirituales. ¿Cómo vamos a pretender tener una iglesia con capacidades sobrenaturales, no naturales? Capacidades naturales tenemos desde el nacimiento, pero las sobrenaturales en el momento en que nacimos del Espíritu. El Espíritu nos da y hay que saber qué es lo que hay. Hay que saber porque ahí está. Entonces, en la medida en que nos vamos edificando, en la medida en que vamos haciendo el cuerpo de Cristo, comienzan a aparecer cosas que yo no sabía que estaban dentro de mí. O sea que es importante. ¿Por qué no tengo? Porque quizás no he estado puesto en el ambiente adecuado para que eso surja. En la necesidad para que surja. Hay un enfermo, hermano, oremos. Y de pronto termino descubriendo que el Señor me ha dado dones de sanidad. ¿Pero cómo descubro? Porque oro y porque hay una respuesta. ¿Sí? Entonces la edificación del cuerpo de Cristo incluye va desde la fe. No se puede edificar si la fe no está. Entonces la fe en Dios es vital. Es todo el consejo de Dios. Lo que los apóstoles enseñaban en relación a Cristo. Luego de la fe en Dios viene la doctrina de bautismos, plural. No es la doctrina del bautismo, sino de bautismos, plural. No me voy a detener allí porque ya hemos hablado de esto. Después viene la imposición de manos, también hemos hablado de eso, no me voy a detener allí. Y después viene la resurrección de los muertos. Y hemos amagado desde hace rato tratando de entrar allí, porque es importante entrar allí, y no hemos podido entrar allí todavía. Pero vamos a intentar entrar hoy allí. Y quisiera que me acompañaran a el libro de Romanos, quiero que partamos de allí, aunque hay muchos versos que nos hablan de la resurrección. Pero vamos a partir de aquí. ¿Por qué? Porque creo que dentro de esa fe, dentro de ese fundamento que es necesario que la iglesia tenga, es necesario tener claridad sobre Israel. Israel, ¿quién es Israel? Nosotros somos gentiles. Bueno, ok, concedemos que somos gentiles. ¿Israel qué? Israel también es importante. Y mucho. Mire y verá qué tan importante es. Romanos 11, desde el verso 11. Vamos a leer desde allí, aunque, bueno, ustedes pueden leer en casa todo el capítulo 11, que nos habla de Israel. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión ha llegado a ser la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea que es muy importante la restauración de Israel. Muy importante. O sea, Dios tiene algo preparado que no ha entregado aún, pero que lo va a entregar por medio de Israel. ¿Sí? De modo que nosotros entonces debemos también tener una visión hacia Israel. No solamente una visión hacia nuestro territorio, Cali, el Valle, Colombia, sino una visión más
grande o más larga que nos lleve hasta Israel. ¿Qué hay en Israel? ¿Qué bendición hay para la iglesia gentil que se involucra con el caso de Israel? Vamos a ver. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta ahí quería llegar. Resurrección de muertos es, en el orden, el aspecto quinto que vemos desde arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que la vida de entre los muertos, ¿qué es la vida entre los muertos? ¿Es la resurrección o no? ¿Sí? ¿La vida entre los muertos es la resurrección? Sí. Sí. Pero fíjese que la resurrección de entre los muertos está condicionada ¿a qué? ¿Cuál es la condición para que ella se dé? La admisión de Israel. La admisión de Israel. Pero con un remanente, ¿cierto? No, Israel. Como la nación. Como la nación de Israel. Aquí se habla como nación, ¿no? Claro. Bueno, sabemos que en una nación conviven muchas personas. Y conviven personas que no necesariamente tienen la misma fe. ¿Qué podríamos decir de Colombia? ¿Colombia es una nación musulmana? Colombia es una nación católica. Claro, eminentemente católica. Pero dentro de esta nación católica viven musulmanes, viven judíos y viven cristianos de una rama no católica. Aquí le llamamos evangélica. Pero son los nombres que se le dan. La Biblia solamente identifica a aquellos que miran a Cristo como cristianos. Entonces, católicos son cristianos, aunque ellos le digan católicos. ¿Tú eres cristiano? No, yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Ni siquiera sabe responder. ¿Tú acaso no crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Ah, entonces eres cristiano. Cristianos católicos. Sí, cristianos católicos, pero es que la palabra católico es la palabra universal. Y la iglesia es universal. Entonces, claro, la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal, pero también es local. El error es que ellos son católicos, apostólicos y romanos. Es un error terrible porque ellos no son romanos, ni viven en Roma, ni están bajo la jurisdicción de Roma. Ellos viven en Cali. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros somos católicos, somos apostólicos y caleños. Porque pertenecemos a la Iglesia Universal, seguimos la doctrina de los apóstoles, pero vivimos en Cali. Bueno, no vamos a discutir con la terminología, digamos que somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. ¿Y eso para decir qué? Que en las naciones viven personas de distintas fes, pero ellas tienen una expresión. La expresión de Colombia es la expresión que surge del catolicismo.
La expresión en Estados Unidos es la expresión que surge del protestantismo. También es una nación cristiana, claro, edificada sobre principios y valores eminentemente de la palabra de Dios, cristianos, cristocéntricos. Entonces, ¿qué podríamos decir de Israel actualmente? ¿Es una nación qué? Netamente judío. ¿Ah? Judíos. Es una nación judía que pone su confianza en la ley, en la Torah, en Moisés. En Moisés. Pero va a llegar un día en que ellos van a entender que la confianza la tienen que poner es en Cristo. Cuando llegue ese día, entonces se convertirán en una nación cristiana, donde no les va a dar pena mencionar a Cristo. Y van a mencionar a Cristo por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando llegue ese día, cuando Israel como nación pueda confesar que Cristo es su Señor, cuando llegue ese día, y va a llegar, va a comenzar una era nueva. Una era nueva. Las naciones van a caminar a la luz de Israel. Israel va a ser la luz de las naciones. Porque así fue creada. Israel fue creada para que fuera el sacerdocio de las naciones. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el papel, ese es el rol fundamental de Israel. Hacia las naciones. Pero no pueden ser ellos los sacerdotes de las naciones si ellos no pueden ir a Dios por medio de Cristo. No pueden ser la luz de las naciones hasta que Cristo sea su Mesías. Y como Cristo su Mesías no está solo, sino que está acompañado de su iglesia, la iglesia tiene un papel preponderante para con Israel. Podríamos decir que así como Israel es la luz de las naciones, Cristo con la iglesia es la luz de Israel. Así lo vemos en la carta que el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia. Le dice a la iglesia de Filadelfia, es una iglesia gentil, le dice que por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo pondré a algunos de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, los pondré a tus pies y ellos van a reconocer que yo a ti te he amado. Judíos, que se dicen judíos, pero son judíos en la carne, pero no lo son en el espíritu. Porque ¿quién es el judío verdaderamente en el espíritu? El que ha circuncidado su corazón. Amén. Ese. Entonces nosotros somos judíos según el espíritu. Ese es el judío según Cristo. Ellos todavía no, porque ellos no han circuncidado el corazón, ellos están circuncidando otra cosa. Ellos están en la carne, pero va a llegar el día en que no. ¿Verdad? Entonces la iglesia tiene un papel, un rol preponderante para con Israel. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ser la luz ¿Ser la luz? Entonces, ¿qué significa ser luz? Llevarles el evangelio. Exactamente. ¿Pero cuál evangelio vamos a llevar? ¿Vamos a llevar el evangelio que se está enseñando hoy en día? El evangelio de la prosperidad, un evangelio que es para la carne, que de pronto a ellos les puede parecer muy chévere, aunque no les parece chévere, porque hay mucha idolatría en esa enseñanza, y ellos tienen un olfato para la idolatría tremendo. Rechazan mucho
el mensaje cristiano. Porque lo que ellos han oído del mensaje cristiano proviene de Roma. Entonces ellos dicen, cristianismo es Roma. Ellos no saben lo que nosotros sabemos acerca del cristianismo. Para ellos cristianismo es, vayan a Roma, miren al Papa, miren lo que enseñan, miren lo que hicieron, miren cómo mataron judíos, miren cómo adoran ídolos. No, que nos van a enseñar a nosotros eso. Nosotros estamos por fuera de eso, ya pasamos por allí. Ya salimos de Babilonia y apenas están en Babilonia. Entonces el Señor no le va a dar a esos testigos, no les va a dar esa responsabilidad. Porque ellos, los judíos no la van a recibir. ¿A quién se la va a dar? Se la va a dar a una iglesia que tenga la madurez de poder enseñar a Cristo debidamente. Sí. A una iglesia gentil que tenga eso. Pero la iglesia gentil que tenga eso no es la que lo leyó en un libro, sino la que vivió ese evangelio. La que vive esa doctrina de los apóstoles. La que da la vida por el hermano. La que está atento a las necesidades de cualquier hermano. Suple las necesidades. No permite que entre los hermanos exista ninguna necesidad. Entonces es una vida excelente, es la vida cristiana normal, digámoslo así, como lo dice Watchman Nee, que hay una vida cristiana anormal, pero también hay una vida cristiana normal. Y esa vida cristiana normal es la que solamente podemos vivir si estamos llenos del Espíritu. Si el Espíritu Santo habita con complacencia, porque encuentra que no hay idolatría. Encuentra que las cosas que pertenecen a la carne, al mundo, a Satanás, esa iglesia no las tolera. No tolera la doctrina de Balaán, no tolera la doctrina de los nicolaitas, no tolera la doctrina de Jezabel. Cosas que la iglesia ha tolerado, ha permitido. Y que las vemos allí en las iglesias de Asia, iglesias gentiles. Que al ser gentiles, pues, no fueron limpiadas de la idolatría. Y si fueron limpiadas de la idolatría, luego recibieron un evangelio que los llevaba a la carne, por la influencia de los judíos que penetraron y enseñaron a las iglesias de Galacia y los sacaron de la fe. Entonces recobrar la fe que es en Cristo es vital para que nosotros podamos no solamente tener una vida práctica aquí en la iglesia local, sino que también el Señor diga, a estos los voy a llamar, porque ellos sí pueden ser mis testigos fieles, para que le vengan a enseñar lo que ellos ya han vivido, le vengan a enseñar a los judíos que necesitan no solamente oír, sino además creer. Y ellos van a creer por el testimonio de los gentiles. Testimonio. Pero testimonio no es que me aprendí las 4 leyes para evangelizar, sino que viví conforme a la fe que me fue enseñada. Ese es el testimonio que vence a Satanás. No solamente que yo puedo hablar de Jesucristo como el Cordero que fue inmolado, sino de la vida que Cristo me ha dado. Y la vida que Cristo me ha dado es tal que estoy dispuesto a negar mi vida por la causa de Él. No hay otra manera de derrotar a Satanás. ¿Y por qué ellos están así como están?
porque ellos son prisioneros hasta ahora de Satanás. Ellos están en el engaño del pecado. ¿Quién los va a libertar? Un evangelio de poder, el evangelio del reino. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad para con Israel. Por eso menciona aquí Israel, que dice que Israel será salvo cuando haya llegado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Y esa plenitud, pues yo debo verla no solamente como el número que Dios ha escogido, que Dios tiene señalado, que Dios conoce, sino también a la madurez. Cuando se haya llegado, cuando el Señor obtenga de entre los gentiles una iglesia madura, plena, madura a la estatura de Él. No necesariamente de cantidad, sino... No, no es de cantidad, sino de madurez. De madurez. ¿Sí? Claro. Porque estoy mostrando que si se va realmente allá, uno no puede ir porque qué chévere, vamos a predicarle a los judíos. Y detrás de eso uno lo que está buscando es el turismo allá en Israel. Está más interesado en hacer el turismo que de verdad en dar la vida por ellos. Dar la vida por ellos no es un asunto de vamos allá 3 semanas, 4 semanas, quedémonos un mes. ¡Uf, qué mundo! No creo. Yo pienso que el que, lo digo yo, no es doctrina, hermano, no me lo tomen como, no, esta enseñanza es la doctrina del hermano que la sacó de la Biblia. No, es una manera de ver. Si queremos salvar a una nación, y en este caso Israel, hay que dar la vida por Israel. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para salvar el mundo? Se fue a vivir al mundo. No estimó en ser igual a Dios, se desprendió y se hizo un humano que para venir a vivir. Bueno, vivió con los judíos allí en Judá, pero dio la vida por el mundo. Es un asunto de dar la vida, de habitar en un lugar hasta morir en ese lugar. Es la causa del Señor para con Israel. Sí, claro, es que nos gusta hablar de la resurrección. Buenísimo cuando venga la resurrección. Y sí, efectivamente, la doctrina de la resurrección es absolutamente bíblica y cierta. Va a haber resurrección de muertos. El que cree en mí no morirá. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, al final nos va a resucitar el Señor. Pero nos ha dejado a nosotros en este tiempo. Y creo que debemos discernir en qué tiempo estamos. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde se están moviendo las cosas? Creo que ha llegado el tiempo donde Dios va a comenzar a mirar, su enfoque va a ser Israel, ya no las naciones, ya no los gentiles. Creo que 2000 años ha sido un buen tiempo para que los gentiles reciban el evangelio, se edifiquen, se preparen y se forme una iglesia que llegue a la plenitud y esté dispuesta, ahora sí, para que el Señor la lleve a donde debe terminar su vida, su ministerio, a Israel. Yo no estoy predicando aquí, hermanos, con ese énfasis para que los hermanos se vayan para Israel. No me malinterpreten. Estoy hablando de lo que estoy leyendo. Hablando de Israel, hablando de la resurrección, hablando de la plenitud de los gentiles. Entonces quizás hasta que yo no sienta un llamado, pues es porque todavía
no tengo el nivel o la madurez para que el Señor me llame. El Señor no va a llamar a un niño para que haga una tarea. El Señor va a llamar a alguien que tiene la madurez, la estatura, la preparación, el corazón para que vaya y haga una obra. El Señor no llamó a Saulo de Tarso, llamado Pablo, el pequeño. No lo llamó al principio. No, hubiera sido terrible. Terrible. Hubiera sido el hermano Pablo. Confundía a todo el mundo. Pero después de que pasaron los años y fue formado, y Cristo fue formado en él, y llegó a la madurez, un día el Señor le llamó. Dijo, este me es útil para el ministerio. Y lo llamó acompañado de Bernabé. Los llamó por medio de la profecía que se dio en ese momento en que ellos estaban en la reunión. Ellos estaban alabando y adorando y había profetas y maestros y el Señor habló por medio de profetas: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Entonces fueron apartados por el Señor y a partir de allí se inicia el ministerio apostólico de Bernabé y Saulo, Pablo. Entonces, asimismo, tal y como vemos el operar del Señor, va a llegar el día en que el Señor no va a llamar a dos hombres, sino que va a llamar ya a un pueblo, ya es una iglesia. Algo que en el tiempo de Pablo no se podía dar, pero en este tiempo sí se puede dar porque es el tiempo de los gentiles. Entonces, Él está esperando que los gentiles lleguen a la plenitud. Cristo corporativo. Sí, los gentiles como iglesia, como un cuerpo, como un cuerpo. Bueno, yo no me estoy imaginando que de aquí van a salir varios y se van a ir para allá. Yo lo que me imagino es que el Señor está tomando de muchos lugares del mundo, ¿sí? Y los está llamando a reunirse allá. Los está tomando como un remanente. Así como Pablo fue tomado como un remanente, porque no iba a llamarlos a todos, llamó pues a algunos a esa obra especial para allá, para predicarle al pueblo de Israel. Y claro, también ellos tienen que haber llegado a una madurez. También. O sea que el Espíritu Santo ha seguido trabajando con ellos. Hay un trabajo del Espíritu en ellos y hay algunos que están empezando a despertar. Y algunos, incluso yo he oído de judíos ortodoxos que ya por las Escrituras están reconociendo a Jesús como el Mesías. Amén. Ya lo reconocen. Así es. Ya para ellos es absolutamente claro que Jesús está en las Escrituras y que es el Mesías. Entonces ya son personas maduras. Necesitan avanzar, no quedarse allí, sino avanzar un poco más. Porque no se trata de que yo ya estoy viendo que Jesús es el Mesías, no, se trata es de que ¿y ahora qué? De que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el que murió en la cruz, de que Jesús es el que perdona, de que se me da el Espíritu, ¿y ahora qué hago con el Espíritu? Pues tengo que ser la iglesia de Jesucristo. Debo ser el cuerpo de Cristo. No por allí un judío ortodoxo que dice que Jesús es el Mesías. No, porque su trabajo termina ¿cuándo? Cuando se une como miembro del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a esa plenitud, a ese mismo hablar, a esa unidad de fe, a esa unanimidad. Porque eso es glorioso. Y eso es lo que a Satanás lo va a dejar derrotado. Ver que lo que el Señor habló desde el principio, desde Génesis 3:15, se cumple plenamente. Cuando vamos a ver que no solamente Jesús, la cabeza, derrotó, sino que ahora el cuerpo también, unido a la cabeza, también derrota a la serpiente. Amén. Sí, porque es eso. El trabajo del Espíritu
es conectarnos a la cabeza para que nosotros, como el cuerpo, derrotemos a la serpiente y la pongamos bajo los pies. Y cuando la cabeza de Satanás esté bajo los pies del cuerpo de Cristo, entonces su actividad cesa y va a ser atada. Porque Jesucristo podría descender y cogerlo con sus manos y atarlo, pero no sería justo, porque no estaría conforme a lo escrito. Lo escrito nos muestra que la iglesia hace el trabajo. Es un trabajo no con armas de carne, sino que son armas espirituales que tienen que ver con la fe, con el entendimiento, con lo que se ha logrado en la cruz, se sigue logrando en los cielos, y nosotros entonces, al poner nuestra fe en aquellas cosas, somos levantados en un poder. Empoderados. Sí, en un poder, para que como cuerpo de Cristo, ¿sí?, en una fe plena, madura, derrotemos a la serpiente. O sea, le callemos la boca, podamos ir y predicar y ordenar a esos espíritus que se sujeten mientras vamos a predicar. Es un asunto espiritual. Son poderes espirituales que tienen desde hace milenios la mente del pueblo de Israel bajo un yugo. Como cuando estaban bajo el yugo de Faraón, que no podían salir porque estaban en la esclavitud. Pero ahora la realidad espiritual, ¿cuál es? Es una batalla como la que libró Moisés a fin de llevar a la libertad a Israel, ya no de una manera natural, sino espiritual. Donde el cordero que se va a presentar no es ese cordero pascual, sino que es a Jesucristo, como el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver ese aspecto de Israel, necesario para que ellos entren en la salvación y en ese proceso de ser perfeccionados a lo largo de 1260 días, entonces estén listos para recibir al Señor Jesucristo. Porque ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Cuando el pueblo aclame al Señor. Cuando todos, los rabinos, los líderes políticos y todo el liderazgo en Israel estén plenamente convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es una salvación muy poderosa, porque es una nación que se postra delante de Jesucristo. No es un remanente, no son los apóstoles que salieron de allí, no, es el liderazgo político y religioso, y detrás de ellos el pueblo. Porque es que hay un principio y Dios lo ha dejado así. Si el liderazgo no se mueve, el pueblo no se mueve. No, el pueblo sigue al líder. Pero si el líder entonces decide ir a la izquierda, y esa izquierda es el abismo, por ahí se va el pueblo. Pero si se van a la derecha y esa vía es Cristo, por ahí también se van. Entonces los rabinos son muy importantes porque son los que enseñan, son los que establecen, y tiene que haber un acuerdo entre los rabinos, porque ya hay rabinos que están viendo esto, pero ellos, por temor a los otros rabinos, ellos no se atreven a decirlo públicamente. Como en el tiempo de Jesús, Nicodemo era alguien que sabía, pero por temor él no decía eso públicamente. Y a Pablo ni siquiera se le dio la oportunidad, porque en el tiempo ya, si Pablo hubiese ido allá a decir, yo creo que lo hubieran matado. Claro. Entonces, hermanos, vamos a dejar esto como una base sobre la cual podamos seguir conversando el asunto de Israel. O sea, cómo Israel va a llegar a esta salvación.
cómo las profecías que hablaron sobre Israel y que se hablaron desde antes nos van a permitir ver una salvación certera, segura. Y cómo nosotros, sí, vuelvo y repito, vamos a tener una participación en ese obrar de Dios, que es por medio de Cristo, y Cristo por medio de la iglesia, su cuerpo. Amén. Demos las gracias al Señor. Sí, quedemos hasta aquí para no saturarnos de demasiada información. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver mejor aquellas cosas que quizás las estamos oyendo por primera vez y nos son difíciles, pues solamente tu Espíritu nos puede ayudar. Danos la revelación, Señor. Muéstranos este misterio, el misterio de Israel. Así como nos has revelado el misterio de Cristo, que es que los gentiles también somos coherederos juntamente con ellos, porque estábamos escondidos antes, no éramos vistos, pero Dios sí había dicho desde antes a Abraham de que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas las naciones de la tierra. Ahora, Señor, estamos en un tiempo especial, en un tiempo donde quizás nuestro próximo movimiento en el poder tuyo, en el poder del Espíritu, tenga que ver con la nación de Israel. Tú nos estás llamando a algo, a madurar, a llegar a plenitud, porque hay algo, hay una encomienda que tienes para nosotros y nos invitas a tomarla. Ya nosotros vamos a decidir si nos preparamos para esa encomienda, si estamos como aquel profeta que respondió a tu llamado, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el profeta, oyendo, dice: a mí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Porque el Señor está buscando esos profetas, esos hombres, sí, que entienden el momento histórico en el que estamos viviendo. Esos hombres que están dispuestos a ceder y a dejar aquellas cosas que consideran importantes o preciosas para su vida por la causa del Cordero, por la causa tuya, Señor, la causa de Cristo, que es Israel. Señor, no queremos ser como Pedro, que estaba dispuesto a entregar su alma, pero sin el poder del Espíritu, hasta 3 veces lo negó. Pero sí queremos, Señor, que tú pongas más fe y fervor en nuestro corazón. Edifícanos, Señor, en la fe. Danos fe, la cual viene con un querer, pero también con el poder para hacer. Capacítanos, Señor. Capacítanos. Quisiéramos estar como protagonistas de estas cosas que van a darle apertura a la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, pero antes de que venga, Israel le tiene que recibir. Y antes de que Israel le reciba, Israel debe entender, por medio del Evangelio, del reino, que Él es el Rey. Entonces, Señor, aquí estamos. Henos aquí, Señor. Henos aquí. Hágase conforme a tu voluntad y conforme al plan que tienes para la salvación de todo el mundo, de todas las naciones en Cristo, incluidas
dentro de esta nación es la nación de Israel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén.